Dios está aquí, amén. Dele una sonrisa al que está a su lado, dígale que qué bueno que viniste, dile. Salúdelo. Los niños aprenden también allá en cunas, están aprendiendo hasta los libros. Yo creo que es importante que muchas veces nosotros no comprendemos el alcance que ellos tienen, pero siempre ha sido algo. Yo empecé, recuerdo que cuando yo empiezo en la iglesia, yo empecé como maestro de niños. Y yo creo que ahí fue donde más me fogueé a poder dar clases. Y la verdad es que a mí me encantaba estar ahí con los niños enseñándoles. Entonces, yo siento que ahorita es importante que nuestros hijos aprendan, amén. Porque hablaba mi esposa, dice, vienen tiempos difíciles, no solamente para unos, sino para ellos también. Y nosotros debemos de comprender que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Él está con nosotros, pues también nuestros hijos deben de aprender a saber que el Espíritu Santo está con ellos. ¿Hecho? Vamos a leer Efesios capítulo 3, en el versículo 10. Y esta escritura habla mucho con respecto a la sabiduría de Dios en la iglesia. Es importante saber quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es esto, este es un edificio, este es un salón que a veces lo usamos para otro tipo de conferencias, de matrimonios, o tenemos comidas aquí, hemos hecho para bodas, después de una ceremonia de bodas, aquí hay una boda, hay cena, no hay baile, porque no usamos el sonido para eso, pero aquí esto es un salón nada más. La iglesia somos todos nosotros, amén. Por eso el cuerpo de Cristo somos nosotros. Él es la cabeza, yo no soy la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros somos gente que empezamos a mover si el cuerpo tiene manos, si el cuerpo tiene pies, si el cuerpo tiene ojos. Entonces ahí cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función de la iglesia? Mire lo que dice Efesios capítulo 3 en el versículo 10. Dice la palabra, léalo junto conmigo. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Fíjese bien, dice la escritura, la sabiduría de Dios. Uno pudiera pensar que a veces vemos gente muy intelectual, vemos gente vestida de una manera, de lentes, peinado de una manera, y decimos, este es un nerd, es como luego le conocemos, ¿verdad? Que este es muy, muy sabio, es un cuate muy inteligente y es muy sabio. Pero esa no es la sabiduría de Dios. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es como multiforme, de muchas maneras, de muchas formas. Y esa es la sabiduría de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos comprender a qué Dios está queriéndonos llevar cuando Él dice que la sabiduría de Dios es multiforme. Si es en la iglesia y es esa sabiduría, Dios, ahorita lo vamos a leer, quiere que sea dada a conocer a otra gente. Entonces la iglesia debe de tener sabiduría para poder dar a conocer la gracia y la sabiduría de Dios al mundo, a la gente que no conoce a Dios. ¿Estamos hablando de quién? De la iglesia. ¿Estamos hablando de quién? La iglesia. Entonces dice la palabra que la multiforme sabiduría. Aquí me viene a la mente cuando José el soñador, hijo de Jacob, dice la palabra que José es el primer hijo que él tiene. Obviamente él ya tenía 10 hijos, pero tiene el primer hijo con aquella mujer que él amaba, se llamaba Raquel. Raquel no había podido tener hijos, y cuando Jacob ya en su vejez
tiene a un hijo y se llama José y pone por nombre José, Jacob se enamoró tanto de su hijo que aunque ya tenía 10, por eso los otros estaban medios como con coraje, ¿verdad? Como con cierta celos. Entonces José era tan amado por Jacob que hasta le puso una túnica de colores. Esa túnica de colores José la vestía. Sus hermanos veían esa túnica que obviamente era costosa, era de muy buen material, y Jacob se la había dado. Pero algo que no podemos perder de vista es la sabiduría que tuvo José cuando José fue a Egipto y estuvo viviendo en Egipto, cuando él fue el mayordomo, por así decirlo, de Potifar, y cuando estuvo en la cárcel, él tuvo que tener mucha sabiduría para poder estar en esos lugares. Imagínense, lo acusaron falsamente. Repita conmigo, lo acusaron falsamente. Hubo una acusación en contra de él. La esposa de Potifar dijo: él quiso abusar de mí. ¿Por qué trajiste este siervo? Quiso abusar de mí, cuando no era cierto. Ella era la que quería tener algo con él y él no quiso. Y sin embargo, él tenía que tener sabiduría para poder saber cómo manejar esa situación, y aún así lo metieron a la cárcel. Y duró 13 años en la cárcel, injustamente. Aún sin embargo, después de 13 años, dice la palabra, cuando él estaba en la cárcel, esos 13 años, el carcelero le dio tanta la confianza. ¿Por qué? Porque él tenía la sabiduría, que casi le daba las llaves. Yo creo que hasta le dio las llaves, porque sabía que ni se iba a escapar, y para eso se requiere sabiduría. ¿Está aquí? Y dice que cuando él sale a interpretar el sueño del faraón, y el faraón le dice: pues ¿quién mejor que tú con esa sabiduría que tienes? Y lo pone como brazo derecho. ¿Dónde aprendió la sabiduría José? ¿Con Potifar? No, él ya traía el conocimiento. En la cárcel, no, él ya tenía el conocimiento. ¿Dónde lo aprendió? Fue porque esa túnica de colores representa precisamente muchos colores, muchas formas, y precisamente la sabiduría de Dios es multiforme. Amén. No todos andamos vestidos iguales hoy, porque no somos una escuela donde todos tenemos que venirnos con la misma vestimenta. No, somos una iglesia y cada uno tiene una forma, una manera de ser. Y esa es la sabiduría de Dios que ha puesto, ¿en dónde? En la iglesia. ¿En dónde? En su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Dice la escritura entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? Dice, a los principados y potestades en los lugares ¿qué? Celestiales. ¿A qué se imagina usted cuando dice la escritura que Dios quiere dar a conocer la sabiduría de Dios a través de la iglesia a principados y potestades? Yo en el principio pensé que a los demonios y principados de las huestes celestiales, pero ahí no dice eso. Ahí dice a todos los principados y potestades, incluyendo ¿a quiénes? A todos los buenos y todos los malos. El diablo está muy limitado. Repita conmigo, el diablo está limitado. El diablo no conoce muchas cosas. Él tiene una sabiduría animal, terrenal, diabólica, dice la palabra en Santiago. ¿Está aquí? Porque la palabra de Dios dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Amén. También dice amable, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando veo la sabiduría de Dios, dice la palabra que la sabiduría de Dios empieza siendo pura. Repita conmigo, pura. No es primeramente amorosa, no es primeramente pacífica. No, dice es primeramente ¿qué? Pura. Primeramente ¿qué? Pura. Quiere decir que en el corazón de Dios, en el pensamiento de cada uno de nosotros, antes de ejecutar algo, antes de hacer algo, yo tengo que tener ¿qué? Pureza. ¿Cómo a entender esto? ¿Por qué digo que el diablo está muy limitado? El diablo está muy limitado porque aunque él se sabe la Biblia, él no tiene pureza en lo que él hace. En él siempre hay malicia. ¿En él siempre hay qué? Malicia. No hay pureza. Hay varias veces que me he topado con gente que de repente yo digo algo y esa persona lo malinterpreta porque su mente tiene malicia. Y de repente alguien me dice, te está albureando. Y yo, ok, porque el albur es malicia. ¿Está usted aquí? O sea, ¿el albur es qué? Porque está pensando otra cosa. En la mente de una persona que tiene pureza en su corazón, no piensa nada mal. Puede decir una cosa y él está pensando sanamente, porque hay pureza en su corazón. Pero hay otra gente que no hay pureza en su corazón y que al momento de alguien expresar algo, ya tuvo malicia, ya pensó diferente. Quiere decir que en su corazón no hay ¿qué? Pureza. Sin embargo, la sabiduría de Dios no la adquiero así como una... La voy a checar que esté cerrada porque la otra vez estaba abierta y no cae así la sabiduría de que me moja y ya soy sabio. No, la sabiduría se va adquiriendo poco a poco. La voy comprendiendo, la voy entendiendo, de tal manera que me doy cuenta que en mi corazón había muchas cosas que a Dios no le agradan y que yo no tenía pureza, pero que ahora ya soy puro. Y al momento de comprender esa sabiduría, dejo lo que ya es impuro y ahora sí confío en que Dios me ha dado un corazón ¿qué? Puro. Por así decirlo, yo tengo a mi esposa, usted la conoce, pero yo no nada más soy amable con ella, porque la palabra de Dios me dice, es pura, pacífica, amable, y dice, pero amable con tu esposa. No dice así, ¿verdad que no? ¿Es amable con quién? Con todos. Pero si yo soy amable muchas veces con alguien, y más si es mujer, hay gente maliciosa que dice, ya quiere algo. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces no puedo ser amable más que con mi esposa. No, tengo que ser amable en general. Pero si yo hago las cosas en amabilidad, sin malicia y con pureza en mi corazón, quiere decir que Dios puede usarte a hacer muchas cosas. ¿Estás aquí? Ahora, dice la Escritura que así es como Dios quiere traer a través de su iglesia, con la sabiduría de Dios, con una mente pura, que los principados y potestades aprendan muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Que hay ángeles y que hay de Dios y hay ángeles caídos que nos observan. En este lugar no. En este lugar nada más hay ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque la casa que nosotros estamos reunidos es cubierta con la sangre de Cristo. Cuando es cubierta con la sangre de Cristo, el enemigo no puede entrar, el enemigo se queda afuera, ve la sangre en los postes y en el dintel, y él dice la palabra que el heridor no puede entrar a esa iglesia. Igual en tu casa, si tú declaras en tu casa la sangre de Cristo en los postes y en el dintel, el heridor no puede entrar. ¿Estás aquí? Si no lo has hecho, hazlo. Agarra aceite de comida, de bebé,
agua si quieres, no importa, y unge tu casa, unge las puertas. Amén. Declárala, agarra en una taza y declara, ponle en el dintel, ponle en los postes de tu casa para que el heridor no entre. No es que el agua se convierta en algo ni el aceite, es tu fe. ¿Estás aquí? Es tu fe. Y yo estoy así creyendo que este lugar está cubierto con la sangre de Cristo y nosotros tenemos mucho que enseñarle a los principados y potestades. Ahora, ¿por qué te digo que el diablo está muy limitado? Porque él no tiene la sabiduría de Dios. Él escucha lo que tú dices. Él ve lo que tú haces. Y si tú eres una persona que trae a su corazón, por decir, una persona que a lo mejor es temerosa y tienes mucho miedo, el diablo ve que tienes miedo. Te voy a poner un ejemplo. Si tienes miedo a los ratones, aguas, porque se va a encargar de poner ratones ahí cerca de ti para que siempre tengas miedo. ¿Estás aquí? Por decir, ¿eres supersticioso? No puede pasar, el diablo no hace nada, pero muchas veces observa. Y si me observa o me escucha, ay, se quebró el espejo, 7 años de mala suerte, dice el diablo, órale, pues tenemos 7 años. Pero si tú no hubieras dicho nada, ¿qué hubiera pasado? Nada. Si se quiebra el espejo y tú lo recoges y lo tiras a la basura y pones otro, no pasó nada. ¿Estás aquí? Porque el diablo está limitado. El diablo se mueve por lo que ve y lo que escucha. ¿Estás aquí? Nada más por eso se mueve el diablo. Entonces, si tú eres una persona que le da la vuelta a la escalera, él sabe que eres supersticioso, sabe que tienes miedo, y entonces va a tratar de hacer caer en tu vida en temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, y Él es el único perfecto amor. A mí me ha pasado pasar por abajo de las escaleras y paso una vez y hago como que se me olvidó algo. Y paso a la segunda vez. No, sí lo tengo. Y paso a la tercera vez. No, pero me voy a regresar para que él vea que no me tengo miedo de nada. ¿Estás aquí? O sea, Él ve, Él observa tus actitudes. Él sabe de quién estás confiando o no confiando. Pero hasta allí son ejemplos que a lo mejor ya los había puesto aquí. El punto para mí es, tenemos que comprender lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Y esto es lo importante que el Señor ponía en mi corazón para compartirte hoy. Hemos estado hablando precisamente la semana pasada, hablábamos con respecto a algo que es muy importante que también en la iglesia se mueva. ¿Alguien recuerda lo que estábamos hablando la semana pasada? ¿Quién sabe, pastor? Estuvo muy buena, pero ya no me acuerdo. ¿Alguien recuerda algo? Por más que me esfuerzo. Adelante, Rodrigo. Obediencia. Con eso ya con uno. Amén. ¿Hablamos de qué? Obediencia. La frase era, ¿vas a hacer lo que tú quieres o vas a obedecer? ¿Quién me enseñó la obediencia? Jesucristo me enseñó la obediencia. Él fue a la cruz y lo hizo por obediencia. ¿Por qué fue a la cruz? Por obediencia. Ahora, esta palabra es importante porque hemos estado hablando de estos temas en la iglesia. Y yo lo puedo comprender porque hubo gente que me mandó aún mensajes dando luz verde a lo que yo había compartido. Incluso hay gente que Dios les está enseñando aún más cosas de no estar manejándonos nosotros en la carne. Y el punto es que la carne nos lleva a eso. La carne me lleva a pensar mal. La carne me lleva a no ser pureza. Y entonces yo debo de comprender en mi vida cómo es que mi vida la debo de manejar a través del espíritu o a través de la carne. Y cualquiera pudiera decir, es que es más fácil por la carne. Pues claro, porque por la carne yo veo, por la carne huelo, por la carne pruebo. Pero ¿qué pasa cuando ayunas? Y no estoy hablando del ayuno
Porque mucha gente me va a decir, ay, yo no ayuno y nunca he ayunado o hago mal el ayuno. No, ayuna. Y no tan solo de carne, de comida. Una forma de ayunar es más que a mí, el ayuno es como mortificar la carne. ¿Qué es mortificar la carne? ¿Qué te gusta en la carne? No me hables de la carne asada ni de los tacos de birria, de cabeza no. ¿Qué es mortificar la carne? La carne es cuando tú estás lleno de emociones y sentimientos y se alimenta muchas veces a través de redes sociales y se alimenta a través de muchas cosas que vemos, películas, a lo mejor una cadena de red de televisión que te gusta mucho y puedes estar viendo todo el día televisión o no sé qué estás viendo, programas, eso se alimenta la carne. ¿Estás aquí? Porque se alimentan ¿qué? Tus emociones. ¿Cómo vas a ayunar? ¿No la veas? ¿Ayuna una semana de Netflix? ¿Sí me estoy explicando? O sea, ayúnalo. ¿Sabes qué? Esta semana no voy a ver. Y la carne va a estar así como que quiere. Pero mortifícala. El Facebook así como que ayuna. ¿Estás aquí? Mortifica la carne. Cuando una persona está entendiendo, entonces ya puedes diferenciar vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y cuando vives en el espíritu, ¿vieras qué recompensa tan grande tienes? Muchas veces, y esto es ley, casi yo lo he visto, cuando uno no mortifica la carne, vives más en temor. Pero cuando vives en el espíritu, tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Así es que es importante que veamos esto. Ahora, si yo estoy acostumbrado a mortificar mi carne, a ayunar en cosas que alimentan mi carne, y yo me voy metiendo poco a poco más en lo espiritual, yo he visto cambio aquí tan fuerte en mucha gente que tú ves que de repente ha cambiado su vida, ha sido transformado. Y eso a mí me encanta ver, porque es algo que a lo mejor Dios a mí me muestra y no importa que sea mejor que yo. Al contrario, me da gusto que sea mejor que yo, porque es algo que a mí me llena, el ver a la gente llena del Espíritu Santo. ¿Estás aquí? ¿Quién estuvo aquí cuando Cristian anduvo atrás de mí todo el tiempo? ¿Sí se acuerdan? Él representaba al Espíritu Santo en mi vida, y yo nunca dejo de ver que el Espíritu Santo siempre está conmigo. Y eso es una ley, porque Él dijo: yo estaré contigo todos los días. ¿Estamos aquí? Ahora, aquí es importante ver una cosa. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 10 en el versículo 5. 1 Samuel capítulo 10 verso 5. ¿Tú sabías que la Biblia está llena de, bueno, no está llena, pero tiene algunos refranes? ¿Sí? ¿Sí sabías? ¿Qué es un refrán? ¿Quién sabe? Dice, pero me sé muchos. Dice la palabra. Fíjate bien lo que vamos a leer en este versículo. Versículo 5, ¿lo lees conmigo? Después de esto llegarás al collado, le dijo Samuel a Saúl, collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de ¿qué? De profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, ¿qué más? Pandero, flauta y arpa. ¿Y ellos qué? Profetizando. No estaban profetizando canciones del mundo, estaban profetizando palabra de Dios. Dice el versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová, repita conmigo, el Espíritu de Jehová, aquí se refiere al Espíritu Santo, dice: vendrá sobre ti, ¿con qué? Con poder. ¿Y qué más? Profetizarás con ellos. ¿Y serás qué?
mudado, cambiado en otro hombre, en otra mujer. Serás mudado. Él cambiará tu vida. Y cuando te hayan sucedido estas señales, dice, haz lo que ¿qué? Te viniere a la mano, porque Dios ¿qué? Estará contigo. Dice la escritura en el versículo 10, dice que cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos. Dice, profetizó entre ¿qué? Entre ellos. Ahora aquí está lo importante. Dice la palabra, aconteció, el versículo 11, que cuando todos los que conocían antes, lo que le conocían antes a Saúl, vieron que ¿qué? Profetizaba. ¿Está conmigo? A ver, léalo en el 11. Dice, aconteció que cuando todos los que le ¿qué? ¿Le qué? Conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Esta es una pregunta que se hacían. ¿Cómo es este hombre? ¿Ya viste? Si yo lo conozco. Yo me iba con él cada fin de semana a buscar las asnas. Y ahora anda entre los profetas. ¿Sí me explico? Ahora anda entre la gente allá, profetizando y danzando. ¿Cómo es posible? Y era una burla. Saúl entre los profetas. Y se convirtió en un refrán. Es como cuando uno está hablando cosas y dice, alguien te dice un refrán. Dice la mula hablando de orejas, ¿verdad? ¿Sí ha oído esa edad? No, qué bueno. Usted no tiene malicia. ¿Cuál otro refrán? Hay muchos refranes. A ver, Gabriel, yo sé que sóplame uno de perdido. ¿Cómo? Dime con quién andas. También se lo sabe y te diré quién eres. Otro. Yo sé que se sabe. Ese no me lo sé otra vez. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Eso sí se necesita un poquito más de sabiduría. Otro refrán. Camarón que se duerme sirve de columpio. No, ese es otro, ¿verdad? ¿Cuántos refranes no hay? ¿Cuántos no conocemos que en cierta manera tienen cierta verdad? Lo mismo era con Saúl. La gente veía a Saúl y decía, Saúl entre los profetas, y luego andaba otro haciendo algo y decía, Saúl entre los profetas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, hay cosas que a veces nosotros también estamos participando como Saúl. ¿De qué manera? Le decía yo, el diablo no tiene sabiduría, pero el diablo ¿qué hace? Escucha y observa. Y aquí es el punto en que muchas veces nosotros no estamos dando a conocer como iglesia la sabiduría de Dios. Aquí está precisamente lo que en muchas ocasiones nosotros no estamos comunicando la sabiduría de Dios. Porque si el diablo me observa y el diablo me ve, no aquí, sino allá afuera, donde ando caminando, donde ando allá paseando, donde voy al trabajo, donde regreso del trabajo, donde voy al mercado, al súper y compro y regreso, donde me subo al carro. Me pasó este fin de semana que íbamos así en un estacionamiento y se empezó a congestionar todo el estacionamiento porque alguien dejó el carrito a media calle.
Y entonces la que venía de allá, pues no podía pasar, el que venía, el que quería salir no podía salir, yo no podía avanzar. Yo le dije a mi hijo, iba manejando, le digo, espérame tantito, me bajo, me voy, agarro el carrito. Ya se estaba bajando la señora, una ancianita grande, mueve el carro y ella me dice, gracias, ya lo muevo, ya pasan todos los carros. Usted dígame bien, ¿quién me observó? ¿Nomás la ancianita? ¿Los demás conductores? ¿O todos los principados? Ajá. Te están observando a ver qué haces. Y están checando a ver qué haces, pero también a ver qué dices. Y si yo empiezo en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, empiezo muchas veces a decir quién es quién y cómo es quién, aguas. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de que entonces sea algo que sea más esa persona de esa manera. No, ay de mí. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces de lo que yo confieso en mi misma familia, ay no, ay sí, no, es que ya sabes cómo es. Oye, ¿fueron a la fiesta? Sí, pero adivina quién no fue. Ya sabes quién es, crea fama. También ese se lo saben, ya ve. Son cosas que en muchas ocasiones nosotros mismos caemos en ese error de no comunicar la bendición de Dios. ¿Por qué la palabra me habla de ser un profeta? ¿Por qué la iglesia debe de ser un profeta, toda la iglesia? Porque debe profetizar, pero que debe profetizar las de Paquita del barrio, que deben profetizar la palabra de Dios. Imagínense, es un ejemplo. A mí Gabriel me cae bien mal. Es un ejemplo, le estoy diciendo como ejemplo. ¿Sí? Y me cae tan mal Gabriel que yo, ¡ay, ahí viene Gabriel! ¿Cómo estás, Gabriel? ¡Qué lindo! A veces somos así, ¿verdad? A veces estamos como diciendo, no, es que yo soy muy bueno, mire, para que el pastor, ahí está el pastor, para que me vea el pastor que lo salude. No, si ya sé que allá afuera ni lo pelas, ¿verdad? Me estoy explicando. Yo no es que te observe, yo por mí no soy Dios, no soy omnipresente. Pero hay potestades, hay ángeles que te observan. Y que cuando observan lo que tú dices allá afuera y cómo lo tratas, ellos ven dos caras. ¿Estás aquí? Hay cosas que, entonces dice la palabra, la iglesia debe de dar a conocer. Aquí lo que más me duele es que muchas veces nosotros etiquetamos a la gente. Y eso es precisamente una de las cosas que como iglesia no podemos hacer. A veces nosotros somos etiquetados. ¿Te gusta ser etiquetado? Ay, viene, ya sabes quién llega tarde siempre. Qué feo, ¿verdad? Es que no viene. Tú sabes que los lunes no viene. ¿Por qué? Porque los lunes no trabaja. Oh, etiquetado. Pero, ¿qué pasa si tú siendo profeta, un profeta ve lo que Dios ve? ¿Estás aquí? ¿Qué hace un profeta? ¿Ve lo que qué? Ve lo que Dios ve. Entonces, de repente yo estoy viendo a Gabriel, me voy a bajar, y viene Gabriel, a ver, párate Gabriel, ven así como que vienes de allá, y yo ya, Dios empieza a poner pureza en mi corazón. Amén. Ya antes lo veía mal, pero ahora lo veo muy bien. Y entonces yo les, hola Gaby, ¿cómo estás? Y yo la saludo y la abrazo. Le doy un beso. Pero ya no hipócritamente. ¿Estás aquí? ¿Qué va a empezar a hacer Dios en mi corazón si ya hay pureza en mi corazón? ¿Sigue faltando los lunes? Sí. Pero yo ya no pienso mal. Ya cambié mi manera de hablar. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Me va a usar como un profeta. Y me va a decir, tengo una palabra para él. Y yo, oh Señor, tienes una palabra. ¿Qué palabra es esta? Dásela. ¿Se la voy a dar?
Oye, ¿sabes, Gaby? Dios anoche estuve orando por ti. ¿Sabes qué? Que Dios tiene esto para ti. Y Dios preparó esto para ti. ¿Quién está escuchando? ¿No más Gabriel? Principados y potestades. Que ve que hay bendición sobre él. Que ve que en tu corazón ya no hay esa malicia para con él. Que observa que tú ya no hablas mal de él. Pero no nada más no hablas, sino tus acciones son diferentes para con él. ¿Estás aquí? ¿Cómo es que catalogaban a Saúl? Mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo ahora Saúl anda profetizando? ¿Cómo es posible? Pues si yo lo conozco. Gracias, Gary. ¿Me ayudas? Eso, gracias. Yo recuerdo cuando estaba en 1900, mejor no digo el año, pero hace tiempo, tendría unos 18, 19 años, ya estaba en la iglesia. Y me acuerdo que a mí me tocaba desde entonces ser administrador de las finanzas. Entonces siempre se recogía la ofrenda y el pastor Isidro me decía, te encargas. Y siempre yo me encargaba al día siguiente de depositar el dinero, me encargaba de depositar los cheques, de hacerle cheques, hacía mi cheque también, pero por cierto, como no había mucho dinero, yo nunca cobraba el cheque. A veces se me juntaban 3 cheques y los volvía a meter en la ofrenda, porque yo aparte tenía otro trabajo. Pero recuerdo que en un martes me toca estar en el martes en la oración y se recoge ofrenda. Los martes por lo regular nunca se recogía ofrenda, pero ese martes se recogió una ofrenda. Y entonces yo me quedo solo hasta el final. Ya no había nadie en la iglesia, ya estaban todos, ya se habían ido todos. Y entonces yo me quedé solo y dije, se regresa el pastor Benjamín Fuentes y le digo, pastor, ayúdame a contar la ofrenda. Y entonces el pastor se baja ya y ya abrimos los alfolís y estábamos a un lado de la tarima ya, y expandimos toda la ofrenda y la empezamos a contar. Yo traía mis formatos, ahí los tenía guardados en ese salón y ya pusimos contó el dinero, lo pusimos en la bolsa que yo traía. Ya él firmó, yo firmé y ya le dije, vámonos. Y me dijo, ¿no traes carro? Le dije, no traigo carro. El pastor Benjamín Fuentes tenía poco tiempo en la iglesia y él había comprado una casa, y te voy a explicar más o menos cómo está Saltillo. Saltillo está aquí, el centro, la iglesia está aquí a un ladito del centro. El pastor Benjamín Fuentes compró una casa allá por Vista Hermosa, lejísimos, donde está allá, muy lejos. Ya era noche, eran como las 11 de la noche. Y yo le dije, no, pastor, pues ya no traigo carro, pero vivo cerca. Dice, ¿dónde vives? Le digo, en la Colonia del Valle. Aquí. Y me dijo, vamos, te doy un ride. Espérame, yo estoy acostumbrado a dar un ride cuando voy de pasada para allá. ¿Estás aquí? O sea, te voy a desviar mucho. Tú vas muy lejos, le dije. Yo ahorita caminando hago 40 minutos. Le dije, no pasa nada, media hora, 40 minutos. No, dice, yo te llevo. Y él me dice, desviaciones en México. Dice, yo vivía en el DF y había veces donde yo vivía del lado este de la ciudad y tenía que llevar a alguien hasta el lado oeste. Y le daba ride. Dice, las distancias aquí en Saltillo no se comparan en nada de las de México, dice. Y me dio ride. Me llevó a la casa y se fue hasta su casa. Volvió a pasar por la iglesia y él se fue hasta la Vista Hermosa. A veces juzgamos mal. Y yo lo había juzgado a él mal. Pero eso cambió mucho mi forma de verlo.
A veces nosotros estamos en momentos donde nomás pensamos como iglesia en lo mío. Platicaba a mi esposa y decía, ¿sabes que Israel ahorita está en medio de problemas muy fuertes? El viernes o el sábado, Juan, 600 muertos y 2000 heridos. Así. Y digo yo, ¿por qué no orar por ellos? ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado algo aquí? ¿No estaríamos pidiendo que alguien orara por nosotros? Ese es algo que Dios quiere que como iglesia demos a conocer. Las verdades de Dios. Es importante que sepas que muchas veces tú eres la persona que la gente juzga mal. Pero no estoy hablando de lo que sientes tú que la gente dice mal, sino de quien tú lo dices. Porque cuando tú lo ves de la manera en la que Dios lo ve, todo cambia. Hay una transformación enorme. Y esto es algo que yo puedo entender. Quiero que me acompañes en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Voy a pedirle al del teclado que pase. Primera de Pedro 1, 17. Todavía no se muevan los demás. Eso es algo que a mí no es que me moleste, no es que no me distrae, más bien dicho, pero se puede molestar a la demás gente cuando tú haces algo. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Aquí quiero que lo leamos. Dice, si invocáis, ¿lo está conmigo? Léalo junto conmigo. Y si invocáis por Padre, con P mayúscula, dice, a aquel que sin qué acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo que estés en la tierra, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados, verso 18, léalo conmigo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, que dice, no con cosas corruptibles como ora. Yo le voy a leer lo que dice aquí. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero preguntarte, ¿cuánto darías por tu vida? ¿Cuánto darías de recompensa tú mismo por tu vida? ¿Cuánto darías por la vida de tu hijo? Hay gente que me dice, daría mi vida. ¿Y cuánto darías por la vida del pastor? Menos. ¿Sí me estoy explicando? Porque no es lo mismo un hijo que tu vida. No es lo mismo tu hijo que el pastor, o tu hijo que el vecino, o tu hijo que el hermano a quien tú juzgas. ¿Cuánto darías? ¿Sabes qué me enseñó el pastor Benjamín? Allá no dar ray solamente a los que quedaban camino a mi casa. Me enseñó a dar ray cuando yo traía carro. Se llenaba mi carro y ahí andaba repartiendo a medio mundo.
Y al final llegó a mi casa con uno más que vivía en mi casa y me lo llevaba él también. Sorprendentemente, mi vida cambió en hacer juicio, en no verme a mí mismo, ni valorarme a mí mismo, ni lo que yo tengo para mí mismo, sino valorar todo lo que yo tengo, no nada más para mí, sino para muchos más. Porque hay gente que me ha invitado a su casa a comer y yo sé que dan mucho por darme y les agradezco infinitamente. A mí me gustaría invitar a toda la iglesia también un día a mi casa. No cabemos, pero estoy pidiendo un lugar más grande. O poco a poco. Ay, ya dijeron amén. Eso me gusta, amén. Amén, Marina. Amén, Temo. Yo he sido comprado con la sangre de Cristo. Y tú también. ¿Sabes cuánto valemos para Cristo? Su sangre. Y Él la dio por todo. No dijo, no, por este no, porque este se duerme cuando estoy predicando. No, Él por todos dio su sangre, porque para Él valemos todos mucho, porque no es cualquier cosa, no es oro, no es plata, es su sangre, dice la palabra. Romanos 14, Romanos capítulo 14, estoy por terminar. Dice la escritura, versículo 7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Fíjese bien lo que dice esta escritura. Dice que yo no vivo para mí mismo, ni tampoco muero para mí mismo. Si yo vivo, ¿qué dice? Vivimos para el Señor. Y si morimos, ¿sí está aquí? Léalo junto conmigo. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o qué, del Señor somos. Versículo 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿qué dice? Pero tú, ¿qué? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Toda lengua qué? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. ¿Cómo noté cambios en mi Caribe modelo 84? Gastaba tanta gasolina. Ya después no gastaba tanta. Me rendía más. Y no es porque le eché, ya iba a decir una marca, pero diferente gasolina. Es porque Dios sabe en quién está sembrando, a quién valoras. Voltea al que está a tu lado, sea familiar o no sea familiar, y no le veas con los ojos de la carne, velo con los ojos del Espíritu. Voltea a verlo. Si alguien que está más al lado, o si no tienes nadie al lado, voltea enfrente o voltea atrás y dile: qué bien te ves.
Qué bien te ves, Kevin. Gracias. Qué bien te ves, Johnny. Te ves con la sangre de Cristo y vales mucho. Voltea que está en tu lado y dile: vales mucho para mi vida. Dile: aunque no lo creas. Amén. Ya no los vamos a juzgar, porque yo sé quién está oyendo y quién está viendo. Y yo no quiero que envíen más ratones ni más arañas o a lo que le tenga miedo. Yo no quiero que siga llegando tarde. Yo no quiero, sigo que siendo. Si es mi culpa el que él está haciendo algo por lo que yo estoy hablando, me voy a callar y ahora lo voy a defender, porque yo sé que Dios tiene una palabra para él, una palabra de poder, una palabra de gloria, una palabra de bendición, porque Dios no acusa a nadie. El acusador es el diablo. Él es el que etiqueta. Yo soy hijo de Dios. Y la gente, principados, potestades y toda la gente debe de conocer la sabiduría de Dios por medio de su iglesia. De hoy en adelante, esta administración se llama Calladito. No. En las acusaciones. ¿Qué sería lo contrario a calladito? No, parlanchín no, se oye medio. Comunicativo. Gracias, André. En las bendiciones. Va de nuevo. Calladito en las acusaciones y comunicativo en las bendiciones. Amén. Sea quien sea, sea de esta iglesia o sea de la que sea, sea el que va ahí a un lado de mí y que se me atraviesa o que se mete, sea el que tire basura, sea quien sea, la iglesia debe de ser la menos acusadora y debe de ser la más declaradora de bendiciones. ¿Lo creemos? ¿Lo queremos? Así lo vamos a hacer. Si tú ves a alguien que necesita RAI, sacas la cartera y le das para el taxi. No. Valora lo que Dios a ti te ha dado para poder bendecir al que no tiene. Un día me tocó a mí. Ese día yo no traía la cariba. Y ese pastor, Dios lo mandó. No nada más para contar la ofrenda. Lo mandó para enseñarme algo tan grande que nunca había comprendido el valor. Y hasta la fecha puedo dar testimonio de que así fue. Y si a él lo tuvieras aquí, un día lo vamos a invitar a ese pastor. Ya está grande, pero lo ayudamos a... No así, todavía se puede subir las escaleras. Y él nos va a bendecir un día también. ¿Lo creemos? Póngase de pie.